dentro de lo que sería, jóvenes, la inteligencia de negocios, aquí es un mundo lleno de planeaciones, lleno de conceptos que nos sirven para poder desarrollar un plan estratégico, una dirección estratégica para la toma de decisiones. Entonces, ya vimos que yo puedo crear lo que es un mapa estratégico de diferentes entornos de lo que sería la realidad de trabajo dentro de una empresa. Sé que cuento con herramientas a nivel de sistemas que me ayudan a fortalecer lo que son las tomas de decisiones. Y todo eso me lleva a algo que nosotros conocemos en el mundo empresarial como la dirección estratégica de los negocios. Dentro de la dirección estratégica, eso es podríamos verlo como un periodo muy importante de las organizaciones donde se toman decisiones a largo plazo entre las organizaciones, valga la redundancia. Sin embargo, hay algo que tenemos que empezar a comprender y lo interesante es cuáles son las decisiones estratégicas que se involucran dentro de una organización que a nivel de sistemas de información me interesan para poder catalogar todos aquellos indicadores que van a ser a favor de la toma de decisiones. Entonces, estos básicamente, estas decisiones estratégicas están enfocadas en la dirección a largo plazo de una organización. Sin embargo, en este primer punto yo me quiero detener un poquito porque si hablamos de unos 10, 15 años atrás, podemos hablar que la dirección a largo plazo de una organización es cuando usted ha escuchado hablar que dice, la organización ahorita está planificando a 5 años las estrategias de trabajo. Eso sí se podía dar 10, 15 años atrás. Pero hoy por hoy las direcciones estratégicas, cuando hacemos referencia a largo plazo, se recomienda no hacer un plazo mayor a los planes estratégicos anuales. ¿Y por qué a un periodo anual? Primero, porque estamos en una fluctuancia de la economía, donde constantemente están cambiando los intereses, las bolsas, las adquisiciones, las divisas se disparan, de repente no hay, etcétera. Entonces, ya los periodos excesivos, llámese excesivo de 5 en adelante, son bastante fluctuantes, pueden generar hasta pérdidas en una organización. Entonces, ya a nivel de dirección estratégica, la primera decisión estratégica que tenemos que definir es cuál es el largo plazo o a qué vamos a llamar periodos medios, cortos, medios y largo plazos de planificaciones estratégicas con el objetivo de poder acotar los riesgos lo más que podamos dentro de la organización. Ejemplo muy claro, el que vivimos cuando vino lo de la pandemia. Ustedes saben que todas las organizaciones planifican las planificaciones. De hecho, ahorita ya las planificaciones se están presentando a un nivel ejecutivo. Se presentan en septiembre, inicios de octubre para poder ser aprobadas y que allá por la primera semana de diciembre ya esté planificado todo el plan estratégico del próximo año. Antes nosotros lo hacíamos esas planificaciones anuales, era corto plazo, 3 años era largo plazo, mediano plazo y 5 años era lo que conocíamos el plan quinquenio, ¿verdad? Pero ahora ya no se recomienda. Ahora las planificaciones, los largos plazos que nosotros estamos estableciendo, las políticas que se han establecido, las normativas de gobernanza que están hoy por hoy predominando, es que podamos planificar un largo plazo y ese largo plazo llamarlo anual.
una planificación anual. Entonces, eso es una decisión estratégica que se está empoderando de todas las organizaciones para alcanzar, y ahí viene la siguiente decisión, para alcanzar lo que son las actividades de la organización y que estas actividades no se vean afectadas por situaciones que no estaban dentro del plan, cambios bruscos dentro de la planeación, estrategias fallidas, análisis cerrados de la información que se pueden llegar a dar cuando no estamos haciendo un buen uso de lo que serían los recursos o los medios de comunicación adecuada para recolectar los datos que son la información que utilizamos a nivel de inteligencia de negocios, con el objetivo de lograr lo que son las ventajas competitivas. Ese término ya lo hemos hablado bastante. Yo creo que ustedes ya ahorita ventaja competitiva ya lo tienen a la mano de qué se habla. Y las ventajas competitivas es de mantenerlas, no es de estar cada vez que yo voy a planificar hacer un cambio de ventajas competitivas. No, la ventaja competitiva, cuando yo ya he logrado una ventaja competitiva, la tengo que mantener. La pérdida de esa ventaja competitiva se convierte en un fracaso, en una frustración, en un posible quiebre de la organización. Y así hay diferentes áreas que nosotros necesitamos tocar en cuanto a decisiones estratégicas de las organizaciones para comprender cuál es el funcionamiento de la inteligencia de negocios. Hay decisiones estratégicas que pueden llegar a ser complejas de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a los hechos que se están desarrollando, tal es el caso de la pandemia, ¿verdad? Hay decisiones que afectan la parte operativa. Yo creo que la planeación del año 2019 en la mayoría de las empresas fue una planeación fallida por todo lo que tuvo que haber surgido para mantener la estabilidad económica. Y en algunos casos se tuvo que reestructurar para poder liquidar las organizaciones, pero volverlas a levantar con el objetivo de seguir manteniendo la fuerza laboral de las organizaciones. Esos son temas que nosotros no solo los podemos ver a nivel de teoría, sino que a nivel aplicativo. Entonces, las decisiones estratégicas de lo que serían las organizaciones me lleva a lo que es comprender el concepto de inteligencia de negocios. En la clase grabada y en la anterior hablábamos que la inteligencia de negocios puede llegar a ser todos aquellos recursos administrativos que tiene mi empresa, pero que al mismo tiempo son recursos que ya existen, datos que ya tenemos, datos que podemos aprovechar, pero que al mismo tiempo los podemos maxificar con lo que sería la información. Podemos poseer lo que son datos de clientes actualizados, podemos organizar toda la información que ya se tiene y modernizar lo que serían los procesos que se utilizan dentro de las organizaciones. Incluir dentro de las empresas entornos relacionados al proceso, análisis, interpretación de la información es lo que se llama como inteligencia de negocios. Es algo sumamente interesante, pero lo más importante es saber en qué niveles de la organización se aplica esta inteligencia de negocio. Y hablábamos que nosotros ya conocemos los niveles jerárquicos de las organizaciones, pero los niveles estratégicos para yo poder implementar una inteligencia de negocios que me lleve a la dirección estratégica de todos los planes que se desarrollan dentro de la organización. Y dentro de la dirección estratégica yo tengo el cumplimiento de la misión, el cumplimiento de la visión de la organización, velar porque los objetivos estén bien planificados y estructurados dentro de la organización, velar porque sus análisis internos y externos sean fundamentales para las tomas de decisiones. Yo puedo enfocarme las estrategias por niveles, nivel estratégico corporativo, nivel estratégico de negocio y nivel estratégico operacional.
con solo escuchar el nombre, usted sabe en qué áreas de la organización entramos. Por ejemplo, el nivel operacional se refiere a cómo las diferentes partes de la organización entregan estrategias de recursos, procesos y personas, es decir, fuerza laboral. Entonces, cuando hablamos de estrategias de nivel operacional, estamos hablando de todos aquellos procesos que me permiten continuamente estar extrayendo la información. Pero también hablamos que en la inteligencia de negocios tenemos lo que son los niveles estratégicos del negocio. ¿Y a qué se refiere? A la forma en cómo un negocio pretende competir con éxito en un mercado en particular. ¿Cómo voy a lograr yo competir con éxito en un mercado laboral? Ah, genial. Entonces, este término se refiere a lo que son los objetivos que se han planteado dentro de una dirección estratégica, dentro de un plan estratégico, dentro de un plan anual, dentro de un plan de proyectos, dentro de todo aquello que se pueda planificar de forma estratégica para lograr ser competitivo dentro de la empresa. Tenemos las estrategias de nivel corporativo, que se refiere a todo el proceso general de alcanzar una organización, que quiere alcanzar una organización, pero que le quiere agregar un valor único a ese negocio. Esto se refiere entonces a los tomadores de decisiones de alto nivel que hacen las proyecciones, que hacen los análisis, que determinan lo que puede llegar a ser pronósticos en base a las tomas de decisiones, en base a lo que hablábamos, que son los indicadores de desempeño. Entonces decimos que la inteligencia de negocios nos va a ayudar a proveer todas aquellas áreas que incluyen un fin de ventaja competitiva, ya sea en un mercado hostil o en un mercado con demasiada demanda, pero que a través del conjunto de herramientas o de aplicaciones que la empresa tenga, eso le va a ayudar a poder tomar decisiones, decisiones con acceso a interactuar y comunicarse en todos los departamentos de la organización, a poder hacer análisis y la multiplicación corporativa de esa información, a poder tener el conocimiento necesario, intuitivo. Pero aquí viene algo sumamente interesante y es que la inteligencia de negocios, sus orígenes de la inteligencia de negocios no era prácticamente trabajar en las organizaciones, no era trabajar en el emprendimiento, no era trabajar de la mano con la dirección estratégica, con los sistemas, con las tomas de decisiones. Sus orígenes de lo que es la inteligencia de negocios prácticamente era algo que inició dentro de lo que es una guerra allá en Inglaterra, ¿verdad? Si usted puede leer un poquito, hay un libro que se llama Inteligencia del éxito de las organizaciones. Y este libro tiene artículos en los cuales usted puede ver todos los casos de éxito de las organizaciones que me impulsan a implementar una inteligencia de negocios, pero conociendo sus orígenes. Los orígenes fueron en un entorno de revolución de datos, en un entorno de querer conocer las organizaciones de Inglaterra quería conocer a sus enemigos, pero para poder conocer el mercado hostil de sus enemigos y de dónde ellos adquirían sus productos, de dónde adquirían hasta cierto punto armas para negociar, lo llevó a poder generar lo que era una inteligencia de negocios. Y esta inteligencia de negocios era enfocada a lo que hoy nosotros conocemos como los radares. Cuando usted escucha el término radar, usted sabe que el radar lo que hace es identificar todos aquellos puntos claves que pueden llegar a ser mis enemigos hasta cierto punto, ¿verdad? O mis puntos débiles en los cuales yo tengo que prestar atención. Entonces, así es como fue surgiendo lo que era la inteligencia de negocios, pero se fue evolucionando dentro de un ámbito militar
hasta llegar a lo que es el ámbito empresarial, hasta llegar a lo que es el ámbito propio que hoy conocemos de los negocios, de mercadotecnia, de finanzas. El término de inteligencia de negocios se reconoce bastante por el valor, el suministro, los hechos que tiene dentro de las organizaciones que me permite tomar lo que es una decisión. Entonces, diferenciar los niveles estratégicos bajo los cuales la información se convierte en conocimiento y en mezclas de experiencias útiles para la organización es sumamente importante para poder generar conocimiento en la misma. Eso me lleva a identificar en palabras simples lo que son los niveles estratégicos. Por ejemplo, a nivel de empresa, ¿qué es lo que yo busco dentro de la inteligencia de negocio? Yo busco sobrevivir. Yo busco mantenerme dentro de un ambiente hostil, dentro de un mercado complejo. Lo que yo hago es sobrevivir como empresa. A nivel de negocios, ¿qué busco? ¿Cuál es la estrategia que quiero implementar? ¿Cuál es la inteligencia de negocios que quiero recalcar? Es el rendimiento financiero que mi negocio va a tener. ¿Por qué, por qué es importante conocer el rendimiento financiero? Simple y sencillo, para saber cuál es el costo mínimo que yo requiero como organización para mantenerme funcional en el mercado. ¿Cuál es el ingreso mínimo que yo necesito para poder decir invirtamos o nos mantenemos? O por lo menos costeamos los gastos internos de la organización y tal vez no podemos llegar a recuperar. Entonces, los niveles estratégicos me ayudan a ubicar el nivel de mi empresa. Si estoy como empresa sobreviviendo, si estoy como negocio rindiendo cuentas financieras, si estoy a nivel operario, aquí me faltó el nivel operario, producción me faltó. Si estoy siendo productivo, aquí me le faltó la palabra, ya lo vamos a agregar. Si estoy siendo productivo dentro de lo que es la organización. ¿Qué tanto estoy produciendo? ¿Cómo lo estoy produciendo? ¿Cuáles son los procesos que llevo a cabo? ¿Cuáles son los indicadores de márgenes de ganancia que yo puedo llegar a visualizar en base a esa producción que estoy teniendo y con qué recursos lo estoy teniendo? Si esta estrategia de productividad me está generando ganancias, y si yo puedo reducir recursos, puedo llegar a generar la misma productividad. Esos son los niveles estratégicos. Esas son la parte de la inteligencia de negocio que me ayuda a conocer la empresa, a determinar esos puntos débiles que muy probablemente yo puedo tener, no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Y ahí surgen las diversas herramientas que sabemos utilizar en las organizaciones para determinar la factibilidad, la viabilidad de los procesos e incluso para poder determinar cómo estamos como organización. Y es lo que mencionábamos en la clase anterior, la realización de un DAFO o lo que conocemos como un FODA, me ayuda a conocer a nivel global los procesos internos, a nivel micro por departamento, e incluso a nivel por sucursales, cuáles son las sucursales más rentables, yo lo puedo llegar a aplicar. Pero también es interesante conocer los entornos y los entornos yo los voy a conocer a través de un PESTEL y voy a evaluar ambos sistemas de análisis de estado de mi empresa para poder tomar decisiones que pueden llegar a ser asumativas de mi valor como empresa o de mi grado de desempeño o de competencia que yo pueda tener como empresa o que puede llegar a validar realmente qué es lo que estoy haciendo mal y poderlo corregir. El objetivo de la inteligencia de negocio no solo es conocer mi enemigo y quién es mi competidor, sino que el objetivo de la inteligencia de negocio es conocerme primero para saber cuáles son mis estrategias de trabajo y cómo yo puedo sacar una ventaja competitiva ante un mercado lleno
de posibilidades o lleno de empresas o organizaciones que se dedican a lo mismo que yo hago dentro de la organización. Para eso tenemos lo que son enunciados estratégicos. ¿Y qué son los enunciados estratégicos? Los enunciados estratégicos tienen que tener 3 pilares fundamentales o 3 temas fundamentales dentro de las organizaciones. Los objetivos, los alcances y las capacidades. Los objetivos son fundamentales para las organizaciones porque buscan, basados en lo que es la misión, visión, y valga la redundancia, objetivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos objetivos yo los puedo desglosar en objetivos generales y objetivos específicos. Y eso es sumamente interesante porque los objetivos generales son los que nosotros planteamos hacia nuestros proveedores y hacia nuestros clientes. Pero los objetivos específicos son con los que nosotros trabajamos a nivel de análisis de datos, a nivel de interpretación de datos, a nivel de generar indicadores de desempeño. Pregunta de examen, ¿de dónde saco yo los indicadores de desempeño de mi plan estratégico? De los objetivos específicos. Esos son los que me dan la pauta de medición cuantitativa dentro de un indicador. Dentro de un cuadro de mando integral, yo puedo poner un indicador que yo sé que es parte de los objetivos específicos de mi organización. Y esos objetivos forman parte de los enunciados estratégicos de todas las empresas. Hoy por hoy, la mayoría de organizaciones tiene sus planes estratégicos bien fundamentados. Incluso ya no se llaman planes estratégicos, ahora son direcciones estratégicas. Y las direcciones estratégicas se están planificando y revisando constantemente para lograr identificar todas aquellas áreas donde somos y no somos funcionales dentro de la organización. Y ese término funcional es bien amplio porque le puedo llamar ser funcional a cuántas ventas tengo, cuáles son las compras de insumos, cuáles son las capacitaciones de mis recursos, cuál es la asignación de presupuestos en los departamentos, cuál es el índice de satisfacción de los clientes. Ese es un término bastante grande el que vamos a estar utilizando. Y otro enunciado importante o otro enunciado estratégico que debemos tener en cuenta es el alcance o el ambiente de las actividades de la organización, hasta dónde quiero llegar, cómo quiero hacer las cosas, cuál es la misión específica que tengo que cumplir dentro de la organización y empezar a desglosarla por departamentos o por niveles estratégicos. Y ya vamos a hablar un poquito lo que sucede con los niveles estratégicos en un orden de funcionamiento de lo que son la inteligencia de negocios. Y por último, las capacidades. Las capacidades se convierten en ventajas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo llegar a ofrecer? ¿Por qué lo estoy ofreciendo dentro de la organización? Y si realmente es una ventaja tener un poquito de competitividad o tener un as bajo la manga dentro de lo que serían los enunciados estratégicos que son funcionales dentro de mis empresas. Pasamos por aquí y eso es como la pregunta clave sobre la cual vamos a estar trabajando. Y por ahí tenemos que dentro de los niveles del entorno de negocios, de lo que sería la inteligencia de negocios, como se llama propiamente, lo que a mí me interesa saber es cómo funciona la inteligencia de negocios en las áreas de las empresas. Porque ya hemos identificado que hay niveles jerárquicos, ya hemos identificado que hay gobernanzas, que hay tomadores de decisiones de diferentes niveles, pero ¿cómo funciona la inteligencia de negocios en todas esas microáreas, si lo queremos ver así, de la organización? Para ser bien enfáticos, dentro de las organizaciones solo hay 4 áreas que la inteligencia de negocios le interesa. La primera es el marketing. La inteligencia de negocios en el marketing me permite identificar la forma más precisa, ojo,
Por eso se los he subrayado que son palabras claves. Me permite identificar la forma más precisa de cuáles son los segmentos de los clientes que yo tengo que estudiar y darle más detalle a ese segmento de clientes. Porque por lo general, cuando hacemos lanzamientos de producto, por ahí, no sé si ustedes habrán llevado marketing no, ¿cómo es? Marketing estratégico para las empresas. De repente hacemos lanzamientos de mercado y estos estudios de mercado o lanzamientos de productos al mercado no cuentan con los estudios necesarios de quién es mi cliente potencial, sino que me voy en base a una preferencia, a una marca y no hago un estudio a profundidad. Dentro de la inteligencia de negocios, el enfoque de marketing cambia. ¿Y a qué cambia? A identificar la forma más precisa de tener el segmento de mercado propicio para lo que es mi empresa. Y cuando hablamos de propicio es que de todo el cúmulo de clientes o posibles clientes que yo pueda tener, me interesa más aquel que sé que va a ser o va a fidelizar la marca de mi empresa. ¿Cómo puedo saber yo eso? Y eso son estrategias de mercado. De repente, si a usted, por ejemplo, su mamá, su papá, con quien se crió, desde pequeño a usted le enseñó a comprar una marca X de zapato, usted va a seguir comprando esa marca de zapatos. Usted va a comprarla para usted, para su esposa, para su esposo, para sus hijos y va a transmitir esa cultura de preferencia a esa marca. Esos son los clientes o ese es el segmento de clientes que la inteligencia de negocios nos permite identificar. ¿Cuáles son aquellos clientes que se apasionan por el producto y que realmente venga lo que venga, exista lo que exista, se van a mantener dentro del mercado? Pero todo eso nosotros no lo podemos llegar a hacer por una simple encuesta, un simple análisis de mercado, un simple estudio. No, tenemos que involucrar indicadores de desempeño. Tenemos que involucrar márgenes de conocimiento de interés de ese segmento de mercado. Tenemos que involucrar datos que den los resultados propicios para tomar las decisiones adecuadas en torno a lo que es la inteligencia de negocios. Entonces ahí básicamente hablamos que la inteligencia de negocios ya es parte de la integración de los datos de una empresa. Se convierte en un elemento íntegro de la información que nos permite focalizar o ver las acciones necesarias en cada uno de los departamentos. Nos permite acumular lo que son los datos necesarios pertinentes para poder llegar y generar actividades que apoyen a lo que es la empresa, que sean de forma propicia, que me permitan oportunidades de negocio, que me permitan sistemas notores de aquellas preferencias o de aquellos datos requeridos para las tomas de decisiones. Eso es en el área de marketing. Pero también tenemos otra área fundamental que estudia lo que es la inteligencia de negocios y es la parte de las compras. Cuando hablamos de compras, lo primero que usted dice, compras, y son los famosos, ¿cómo se llaman estos? Ay, se me escapó la palabra ahorita. Cuando hablamos proveedores, cuando hablamos de compras, son todos aquellos proveedores que yo necesito tener sus contactos, que me permite tener acceso a los datos de estas personas, de estos proveedores. Pueden ser proveedores principales, mayoritarios, pueden ser proveedores, se conoce de largo plazo, pueden ser proveedores lejanos hasta cierto punto, pero son todos aquellos que me
llenan de insumo lo que sería la organización o el mercado en el que vamos a estar trabajando. Ojo que aquí viene algo súper interesante y es que cuando hablamos de las funciones de la inteligencia de negocios en las compras, no solo es ver los proveedores que a mí me convienen, sino que es ver también los proveedores que tiene mi competencia. Porque si yo conozco el entorno, el segmento de mercado en el que me muevo, yo puedo llegar a adquirir la calidad, los estándares, los mejores precios, los privilegios y beneficios que tiene de ser prioritario para un proveedor. Y todo esto, la mayoría de negocios o de empresas que se van a la búsqueda de los proveedores son los que están en el área de productos alimenticios y que buscan siempre obtener la calidad o los privilegios de los productos que los proveedores ofrecen. Pero eso no es solo en torno a que yo le voy a pagar o mire lo que usted me pida, el precio que me deje, el que le doy, sino que es un ganar, ganar. Los proveedores no solo es, sí, me voy a ir con usted porque me contactó primero. No, muy probablemente me va a pedir hacer publicidad, dejar la marca o el detalle de quién es mi proveedor principal. Y a eso no solo genera ventaja competitiva, sino que al mismo tiempo abre mercados económicos de diferentes. Y ahí es donde nosotros vemos que la inteligencia de negocios nos permite tener el acceso a los datos de los diferentes mercados en el área de compras. Vincular toda esta información es importante para generar lo que son las alianzas estratégicas dentro de las empresas. A nivel de, les puedo dar un ejemplo más. Yo me muevo mucho a nivel de universidades y por ahí tenemos una alianza estratégica que de repente, si yo voy por decirle algo, a la Universidad Benito Juárez de México, ok, demos este curso, hagamos esto, esto y esto y esto, y vamos de y esta forma con las ganancias. Perfecto, no hay ningún problema. Pero también cuando de repente de allá vienen hacia acá y yo puedo hacer el enlace, lo hacemos, porque eso se conoce como alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas que nos permiten movernos dentro de ciertos sectores de los clientes para poder generar datos, para poder captar información y que esa información levante lo que son los niveles de desempeño de cada una de las universidades. Entonces ahí es importante conocer el acceso a la información, no solo de lo que yo tengo, sino que también de lo que mi competencia tenga. Si de repente yo me puedo mover acá en 3 universidades, pero hay una en la que no puedo ingresar porque mi perfil no me lo permite, lo primero que yo voy a buscar es saber cuáles son los conferencistas que esta universidad va a tener para buscar todas aquellas alianzas que tengan las competencias similares a los conferencistas que esta universidad a la cual no pertenezco va a estar proyectando y así poder generar una competencia estratégica entre las charlas que damos, entre los niveles de perfiles ejecutivos y es un ir y va y ven de datos y de información y no solo de información, sino que de estar manteniendo actualizada esa información. Y eso a nivel de conocimiento. Vean eso a nivel financiero, a nivel económico, cómo las influencias o el tener el acceso a la información puede hacer cambios o fluctuancias dentro de la economía de inversión de una empresa a nivel de conocimiento, de acceso a datos. Ahora bien, tenemos también otra área. ¿Y cuál es esa área? El área de producción. La inteligencia de negocios en la producción me proporciona un mecanismo que permite analizar el rendimiento. ¿Qué tan rentable están haciendo la fuerza laboral, el recurso laboral,
el recurso tecnológico, el acceso a la información, los procesos operativos que se están realizando, qué tan fuerte puede llegar a ser el rendimiento, cómo lo podemos llegar a analizar. Producción, nos enfocamos un poquito más a conocimiento, análisis e interpretación en base a la parte de rendimiento. Pero hay un término que yo no lo marqué, pero sí es sumamente importante y ahorita se los vamos a marcar por aquí. Y es esto, el control de la calidad. El control de la calidad en producción es fundamental, es el foco de acción de una inteligencia de negocios. La calidad, este término de calidad es bien subjetivo porque depende de dónde lo vamos a aplicar, así se le va a definir. Si de repente estamos aplicando calidad en un producto final, entonces es una definición la que nosotros tenemos. Pero si yo le pongo calidad en una prestación de servicio, toma otro sentido. Si yo le pongo calidad en cumplimiento de normativas, entonces de acuerdo al hecho, a la acción donde lo apliquemos, así vamos a tratar de analizar el término, pero al mismo tiempo vamos a ver la rentabilidad que está teniendo ese hecho, esa acción, ese procedimiento que estamos realizando a nivel de producción. Entonces es un área bastante amplia, pero lo que me permite es ver la planificación que yo estoy desarrollando y cómo muy probablemente a futuro yo puedo hacer mis tendencias o mis proyecciones. Y por último, tenemos lo que sería el área de las ventas. Y la inteligencia de negocios en las ventas lo que hace es que facilita la comprensión de las necesidades de los clientes. ¿Qué es lo que el cliente necesita? Hacer un estudio de viabilidad de lanzamiento de un producto. Hacer un estudio de preferencias de los clientes, qué es lo que ellos quieren. Y dependiendo cómo los clientes respondan, entonces así es como nosotros abrimos las carteras de negocio o las carteras de los mercados en las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Es prácticamente un resumen porque usted puede ampliar mucho más lo que son las áreas de la empresa, pero las focales, las más importantes en las cuales trabaja la inteligencia de negocios es el marketing, las compras, las ventas y la producción. Esos son fundamentales para una interpretación de proyecciones, para una interpretación de generar planes estratégicos o direcciones estratégicas o para poder llegar a identificar lo que pueden ser los indicadores de desempeño, que más adelante vamos a hablar un poquito de cómo es que se tienen que tratar dentro de lo que es un cuadro de mando integral. Entonces veamos esta otra que tenemos aquí y son los niveles de orden en el funcionamiento de las inteligencias de negocio. Aquí es algo muy interesante porque tenemos lo que es el nivel estratégico, tenemos el nivel táctico, el nivel operativo. En el nivel estratégico tenemos la alta gerencia. Hasta cierto punto, ahí vemos todas las normativas, las tomas de decisiones, la parte de gobernanza. Tenemos en el nivel táctico lo que son las gerencias medias y los analistas de información, ya vamos a hablar de ellos. Y a nivel operacional tenemos el personal a nivel operativo, es decir, toda nuestra fuerza laboral. Pero dentro de lo que es la inteligencia de negocios, recordemos que como antecedentes, la inteligencia de negocios, ya se los dije, surgió a nivel de defensa ante Inglaterra. Fue como ver cómo me voy a defender ante un ataque aéreo, cómo voy a planear la defensa de mi territorio, cómo puedo escalar el territorio. Entonces ahora implementémoslo dentro de los negocios. ¿Cuáles son las alternativas de exploración que yo tengo dentro de mi negocio? ¿Cuáles son todas aquellas herramientas que me ayudan a interactuar dentro de lo que es el plan de negocio, las estrategias de negocio que yo voy a utilizar
para llegar a ser competitivo en mi empresa. Entonces, eso se le conoce como inteligencia de negocios. Lo primero es ver los sistemas de información y por eso es que hablamos bastante. Hay bastante teoría, pero al mismo tiempo de irla relacionando. Los sistemas de información ven todos los procesos de negocio de acuerdo a las actividades interdepartamentales que pueden llegar a surgir dentro de una empresa. Ver la relación que hay dentro de lo que es la empresa, por ejemplo, los procesos de producción, por ejemplo, las nóminas de las planillas, las logísticas de las ventas, las logísticas de las compras, el hecho de hacer un reclutamiento de personal o selección de personal. Todo eso nosotros lo podemos trabajar a través de lo que es un sistema y esto va a tener beneficios. ¿Qué beneficios puede llegar a tener? Beneficios tangibles, beneficios intangibles, optimizaciones de recursos, accesibilidad de datos, análisis de lo que puede llegar a ser la información, etcétera. Lo interesante es saber que en todos esos procesos está involucrado siempre la parte informática, el saber ser cuál es la función principal, hacia dónde van los datos, quién está gestionando las estrategias, quién está generando reporterías, de dónde se están extrayendo estos datos, a dónde se están almacenando, cuál es la parte innovadora o la forma de desarrollo más próxima o más digital que podemos llegar a tener. Entonces ahí es donde relacionamos todo el nivel de orden funcional de una inteligencia de negocios con la parte de uso de una empresa, con los gerentes, con los accionistas, con el recurso humano a través de aplicaciones informáticas, herramientas informáticas, sistemas de información gerencial o sistemas de informáticos que hasta cierto punto nos llegan a agilizar lo que son los procesos. Algo muy interesante es que a nivel estratégico yo puedo tener lo que son las herramientas del Balance Scorecard o lo que es el dashboard para poder tomar decisiones. Pregunta de investigación, jóvenes. ¿Cuál es la diferencia más marcada o más implícita dentro de lo que es un Balance Scorecard o lo que es un dashboard? Solo existe una micro diferencia, porque de ahí prácticamente son similares sus funciones, sus antecedentes o sus usos son similares, pero las direcciones que nosotros le podemos dar o, por ejemplo, la frecuencia de uso, las características o los aspectos importantes que podemos llegar a tener entre ellos, depende de la metodología de trabajo que le estemos implementando. Si de repente usted quiere solo seleccionar información, si de repente usted solo quiere redireccionar información para un usuario, o sea, a mí me conviene utilizar, por decir algo, un balance score. Pero si de repente lo que yo quiero hacer es una interpretación gráfica de un dato en específico de una compra, entonces ahí yo voy a utilizar un dashboard. Pero es una pregunta que se la voy a sacar. Es la 21ª pregunta abierta que les va a salir en el parcial. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un dashboard y lo que sería un balance score? En el material que les he compartido, ahí van a encontrar la diferencia, jóvenes. A nivel táctico, ¿qué es lo que tenemos? Las herramientas de consulta OLAP. Si vieron el video anterior, sabemos qué son las herramientas de consulta OLAP. Hablamos de herramientas OLAP. Estamos hablando de algo empresarial, estamos hablando de negocio, estamos hablando de cubos de datos. Yo creo que el término cubos de datos, si todos son de informática, eso lo tienen que llegar a conocer. Pero estamos hablando de tener todas aquellas herramientas que me permitan solucionar problemas de una manera inteligente dentro de lo que son los negocios, a través de un análisis de grandes cantidades de datos, pero que me pueda generar conocimiento específico o soluciones de problemas a nivel micro. Es decir,
tener el cúmulo de datos y poderlo clasificar y utilizar o girar o invertir las veces que sean necesarias para tomar una decisión. ¿Cuál podría llegar a ser un ejemplo de un uso de una herramienta OLAP? De repente usted quiere saber a nivel geográfico, de repente usted quiere llegar a saber cuál es el producto más utilizado en X tiempo a nivel geográfico. Y si nosotros queremos poner ese producto, yo le quiero decir, quiero saber si mis estudiantes están utilizando para conectarse a la clase una tablet, un dispositivo móvil o una laptop. En un tiempo específico, ya les di el tiempo en la clase, ¿verdad? A nivel geográfico, yo quiero saber cuántos forman parte de San Salvador. Quizás unos viven fuera de San Salvador, sus alrededores. Entonces son datos que yo quiero conocer. Son datos que no es un solo dato, sino que yo les dije el producto, el nivel geográfico, el área geográfica donde están, el tiempo en que lo están utilizando. Le puedo agregar cuál es la marca del dispositivo móvil que utilizan. Le puedo agregar, quiero saber también cuál es la compañía con que tienen su plan de datos. Le puedo agregar a nivel geográfico municipios, áreas específicas, zonas específicas, y le puedo agregar en el término de tiempo, le puedo llegar a agregar lo que sería la clase de ahora, la clase de ayer, X. Y quizás para explicárselo un poquito mejor, voy a dejar de compartir acá y vamos a poner una pantalla o una pizarra porque si no, no me lo van a entender. Quitemos este de acá. Si de repente, y esto es lo que hace una herramienta OLAP. Agarra cubos o cúmulos de datos, interpreta esos cúmulos de datos y extrae exactamente lo que yo necesito saber. Entonces, sí, creo que ya llevaron matemáticas 4, entonces ahí no va a haber ningún problema. Esto es un cubo de datos para las herramientas OLAP o para los tipos de sistemas OLAP, que son todos aquellos sistemas o todas aquellas herramientas que me ayudan a obtener datos de forma online o de forma inmediata para tomar decisiones. Y es información que básicamente se está alimentando en tiempo real. Esto yo lo estoy alimentando constantemente. Cuando usted hace una consulta en Internet, por ejemplo, esto se está alimentando de forma constante. Este es un cubo de datos donde de repente yo puedo tener aquí el tiempo, yo puedo tener aquí la región, yo puedo tener aquí un producto. Cada uno de ellos hace referencia a un valor específico. Entonces, si de repente yo le digo, esas van a ser las tablets, esos van a ser las PC y esos van a ser los dispositivos móviles. En el tiempo yo le voy a poner, esta es la clase 1, es el siguiente, va a ser la clase 2 y el siguiente clase 3. Y en la región yo le voy a decir que quiero saber quiénes son de San Salvador, quiénes son, por ejemplo, de San Miguel, quiénes son de Santa Ana. Entonces, solo ahí yo tengo 3 datos que quiero investigar de una forma rápida, precisa, obtener esa información donde yo me encuentre, puede ser a largo plazo, puede ser un tiempo corto, puede ser una búsqueda a través de métodos de extracción, puede ser una búsqueda a través de carga de elementos, puede ser una búsqueda a través de lo que son transformación de datos, puedo hacer una combinación de datos, descomponer ese cubo, girar ese cubo y tratar de extraer la información necesaria. Entonces, cada una de estas extracciones de datos, por ejemplo, de repente yo le digo, quiero saber quiénes utilizan tablet y que viven en San Miguel y que se conectaron a mi clase número 3. Entonces, lo que hace la herramienta, ¡pum!, extrae exactamente
este cubo y me muestra la información en tiempo real. Eso es lo que están haciendo las herramientas de Consulta OLAP. ¿Por qué son a nivel táctico? Porque a nivel táctico es donde yo las utilizo más dentro de lo que sería mi pirámide de conocimiento. Aquí tenemos nivel operativo, nivel táctico, y arriba se sabe que están los niveles estratégicos o tomadores de decisiones. A nivel estratégico, no me interesa conocer de dónde voy a extraer la información, porque a nivel estratégico yo solo tengo proyecciones. A nivel estratégico yo solo visualizo los indicadores, veo las tendencias, los pronósticos y tomo decisiones. ¿Puedo llegar a extraer la información de lo que sería una consulta? Sí, lo puedo llegar a hacer, pero es mínima la oportunidad o la alternativa que puedo llegar a tener que de repente me digan, no, hagamos un cambio, extraigamos esta información y analicemos. Es mínima. Pero sin embargo, a nivel táctico, aquí sí las voy a estar utilizando las herramientas de Consulta OLAP, porque de repente usted quiere conocer cuál es la sucursal que más vendió y cuál es el producto que más vendió, cuáles son las existencias. Entonces usted tiene que desarmar su cubo para obtener esa información. Pero es ahí donde entran todo este tipo de herramientas. Es ahí donde nosotros nos apoyamos con lo que son los sistemas de información y agreguemos la información gerencial. Porque a través de ello se puede decir, yo puedo incluir un CRM, un ERP, que me esté alimentando constantemente todas estas herramientas de consulta, que me esté alimentando los procesos, que me esté dando entradas y salidas para poder tomar lo que son decisiones. Al mismo tiempo que yo ingreso datos, yo puedo obtener salidas. De repente, una columna X, yo quiero conocer todo esto que está aquí. Ok, entonces yo voy a hacer una consulta para saber qué producto es, en qué zona se ubica, qué sucursal lo tenemos disponible y en cuánto tiempo me lo van a otorgar. Entonces, así es como nosotros utilizamos lo que son los cubos de consultas en las herramientas a nivel táctico y son herramientas que me van a permitir todos los procesos de grandes escalas analíticas en línea, dirigidas en lo que son bases de datos, que son bases de datos, monstruos de bases de datos con estructuras multidimensionales. Estas estructuras se llaman cubos de datos y que me permiten hacer los sistemas de transacciones diarias, pero a nivel de recursos online, utilizado con lo que son los informes de negocios, utilizado con lo que son los recursos, los informes ejecutivos, utilizadas a través de los negocios de ventas online, utilizadas a través de las carteras de negocios de mercados, los informes de direcciones, las minerías de datos. Hay una infinidad de cosas que nosotros podemos hacer por ahí. Y a nivel operativo, entonces, los niveles de orden de funcionamiento de las inteligencias de negocios a nivel operativo son todas aquellas reporterías, la integración que podemos llegar a tener de estas reporterías con los diferentes medios electrónicos. Y aquí es donde entra la parte de recursos tecnológicos de la información. Cuando hablamos de recursos tecnológicos de la información, no solo hablamos de herramientas, computadoras, sistemas, sino que también hablamos de recursos humanos competentes con los perfiles idóneos para poder desempeñar la comunicación de toda la información, para poder alimentar lo que son los datos. Entonces, prácticamente así, a grueso modo, es cómo trabaja o cuál es el orden de funcionamiento de la inteligencia de negocios dentro de lo que son las empresas. Muy probablemente ese esquema les va a salir en el parcial, jóvenes. Estoy tratando de que el parcial sea un poquito más analítico que teórico,
para que usted tenga más de comprensión, ¿verdad? Eso sí, me toca un poquito más ir uno por uno revisando sus exámenes, pero lo interesante es que usted comprenda de qué se trata cada uno de los términos.